Yo diría que aproximadamente un año y no más, la porque yo hace poco que estoy en el Consell, ahora un año y medio no llega que estoy en el Consell y no fue una de las primeras cosas que me encomendaron. Un año y medio, ¿no? Más o menos, que llevamos operando y creo que es muy positivo este trabajo que habéis liderado desde Asais. Alors dans le cadre du stage, depuis hier, exactement, où j'ai rejoint le groupe de travail et où je me réjouis effectivement de pouvoir rencontrer mes homologues espagnols et les techniciens aussi espagnols. Ça permet voilà, d'élargir le champ. Le périvoisin d'Espagne, c'est vraiment différent. Donc, ils ont un patrimoine paysager. C'est pas du tout les mêmes options qu'en France. C'est beaucoup de tourisme. C'est une autre gestion. Et après, l'eau est primordiale sur ce secteur-là, le Val d'Aran, effectivement, parce qu'il y a des sports d'eau. Donc, effectivement, c'est pas du tout le même raisonnement. Mais bon, je respecte ce type de gestion de l'eau et leur patrimoine, le bien vivre. La verdad es que ahora tengo bastante más que opinar que hace un tiempo, porque gracias a este programa que viene haciendo el SMEAC, he aprendido bastante, sobre todo de los agentes que están implicados en Francia, de cuáles son sus principales retos, su política. Yo creo que lo tenéis más pautado. Nosotros sí que hay muchas competencias que tenemos como delegadas, pero hay mucho solapamiento entre administraciones. Vosotros creo que sí que tenéis mucho más compartimentado lo que tiene que hacer cada uno. Y yo creo que aquí hay más duda en lo que respecta aquí en la zona de la Garona que estamos pisando, ¿no? También tenemos un tema a nivel político nosotros, también el tema del estatus político de Arán dentro de la idiosincrasia de Cataluña, dentro del Estado español. O sea que aparte del tema hidrográfico hay un tema político ahí mezclado que tampoco nos ayuda. Les Espagnols sont, je pense, ont plus avancé un petit peu plus que nous sur la gestion de l'eau. J'ai découvert, je crois que c'était à Valence, qu'il existait un tribunal de l'eau, alors que chez nous en France on n'en a pas. Alors bon, est-ce que la gestion est objective en Espagne par rapport à nous? Bon, je ne m'engagerai pas là-dessus. Ils ont une gestion de l'eau, mais qui est ancienne quand même. C'est de fortes sécheresses ou des fortes pluviométries avec des éboulements, des effondrements de berges. Donc on met de plus en plus la mission d'étiage plus tôt, on la finit plus tard. En fait, on a beau dire, ces premières concertations, même avec l'Espagne, c'est vu au réchauffement climatique et les difficultés qu'on aura d'ici 2050. Effectivement, on va être déficitaire en eau. Il faut qu'on ait un raisonnement concret sur les deux frontières pour pouvoir envisager le futur. Aquí en la cuenca de la Garona es un tema ya incluso de parte del cambio climático, es el tema de los efectos repentinos y con picos de intensidad muy altos. Tenemos sequías muy severas, al mismo tiempo tenemos inundaciones muy instantáneas, y en la Alta Garona tenemos el problema que tenemos poca regulación. O sea, sí que hay saltos hidroeléctricos que turbinan el agua que pasa, pero tenemos poca regulación, no tenemos mucho embalse que nos puede ayudar a gestionar estas crecidas, estas avenidas. Y ahora también un tema de la adaptación del medio, porque también está afectando el tema de los usos del suelo, la pérdida, la ganancia de masa forestal. Estamos teniendo pérdida de agua azul, digamos, agua disponible. Se juntan muchas cosas aparte del cambio climático. Aquí en el Valle de Arán, yo diría que un descenso de la precipitación general y un aumento de la temperatura media. Eso se traduce en menos nieve y menos precipitación. Tenemos un clima atlántico de alta montaña que está necesitado de unas precipitaciones más o menos constantes a lo largo de todo el año, es decir, más o menos tendría que llover igual que en verano que en invierno,
aunque hay sus variaciones, claro, y lo que vemos es un descenso de precipitación. Y estos impactos se traducen en menos disponibilidad de agua, viendo restricciones de agua en lugares donde nunca se hubiera imaginado, y abriendo la puerta a grandes riesgos como podrían ser los incendios forestales, más allá de los puntos meteorológicos extremos que podemos encontrar como inundaciones o sequías. Apparemment, il y a quand même une baisse assez significative de la ressource qui est disponible déjà à ce niveau-là. Donc une baisse, alors j'ai entendu dire de 20 millions de mètres cubes, à l'échelle de Garonne, ça commence à être pas mal. Et la disparition prochaine du massif Zambardeta, le glacier qui est en haut des Pyrénées, donc qui alimente la Garonne, ça c'est vraiment affolant, quoi. Poder contaros con vosotros y unir esfuerzos en el sentido de que la Garona tenga sentido en su conjunto, no que cada parte, la línea administrativa, marque una política diferente en un sitio en otro. Al final, las directrices que se marcan desde la planificación de la Garona, en este caso desde la Confederación, participando nosotros, participando que se llega a Odarán, será una, y la que hacéis vosotros en el resto de Garona es otra, ¿no? Tendría que ser más una unión de las dos. Sí que es una parte pequeña de la cuenca respecto al resto de Garona, pero sí que es importante que vayamos unidos. Yo creo que el primer desafío es conocernos. Es decir, aunque trabajemos conjuntamente y aunque estemos en el mismo territorio, es conocernos. Y si hablamos de Francia, Valladolid, Francia, Cataluña, Francia, España, es conocernos para poder después empezar a trabajar conjuntamente y con un objetivo común. Continuer à communiquer, donc avoir des animations, financer ces animations pour garder ce dynamisme et avoir un raisonnement concret et avoir la même analyse de la gestion de l'eau, autant sur le Val d'Aran, avec le conseil départemental, avec l'ATCHE, avec l'agence de l'eau, avec le SMEAG, effectivement avoir une analyse, la même analyse sur le territoire. Plus on maîtrisera, plus on trouvera le moyen de collaborer avec nos collègues espagnols, plus on permettra de sécuriser l'approvisionnement, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Donc, je dirais, c'est évidemment tout à gagner, essentiellement pour nous, puisqu'on se situe en aval. Mais on a intérêt à avoir une gestion commune donc, sur l'ensemble de la rivière, quoi. Donc, il faut que la France sache ce qui se passe dans la Garonne ici, et vice-versa. No podemos ir a hablar con Francia con tres visiones diferentes del río, sino que se tiene que ir con una sola idea unida, de consenso o basada en los datos y en la experiencia que tiene cada una de las administraciones, tanto a nivel local como a nivel más de gran escala como tiene la Confederación, y después buscar los mecanismos de diálogo con vosotros. Creo que tendría que ser mecanismos fijos, pautados en el tiempo y que nos obligaran sí o sí a reunirnos cada medio año, cuando el periodo que se marque, pero que nos obligue a marcarnos unos deberes, a revisar a la siguiente sesión si se han hecho estos deberes o no se han hecho, o sea, que nos obligue esta periodicidad a que se cumplan unos compromisos para que puedan avanzar, porque si no, si hacemos cosas puntuales, no se llega a adquirir este compromiso suficientemente fuerte como para después se tenga que revisar si se ha cumplido o no. Yo creo que es necesario, primero de todo, una concienciación de qué implica el agua, qué implica el río, una concienciación a nivel político, sobre todo, y después a nivel social. La parte técnica quizá es pues, tener un altavoz para expresarla, y una vez tengamos esa concienciación, pues ir a las acciones concretas. Es muy difícil intentar implementar una acción si no entendemos para qué y sobre todo pensando a medio y largo plazo. Les principales actions à mettre en œuvre pour l'instant, c'est la gestion des sédiments qui sera très important. En Espagne, ils en ont trop, je pense. En France, on n'en a pas assez. Donc, très important.
et puis l'alerte aux crues, la gestion des crues qui est primordiale pour nous. Déjà, mieux se connaître, effectivement, mieux connaître la façon dont on récupère justement cette eau. On a vu aujourd'hui que c'était un système finalement assez classique et qui était mis en œuvre, qui laissait quelques domaines, en tout cas en termes de filtration, qui n'étaient pas traités forcément, notamment je pense aux produits pharmaceutiques, les produits agricoles apparemment il n'y a pas de sujet, mais ça mérite peut-être d'en discuter et voir s'il y a peut-être des actions complémentaires à faire. Il faut déjà que les politiques arrivent, ils se parlent déjà, donc il n'y a pas de souci, et puis que la société aussi en soit imprégnée, que les gens qui donnent des commentaires dans les réseaux sociaux ou autres connaissent un petit peu le problème. La largo plazo creo que tiene que estar basada en eso, en una periodicidad muy fija. En el caso de que haya un fenómeno puntual que se tenga que gestionar, evidentemente tiene que haber una solución mucho más directa, pero sí que hay a largo plazo tenemos que trabajar en un diálogo y unos deberes muy pautados y que se rindan cuentas en la siguiente sesión, para que de esta forma, tanto unos como otros, las obligaciones que nos comprometemos desde cada administración las cumplamos. Y las administraciones somos lentas, pero si marcamos un compromiso y se tiene que ejecutar a una fecha razonable, tenemos que ser capaces, tanto unos como otros, de acometerla. Entonces, sí que tienen que ser obligaciones que nos marquemos y para eso tienen que ser con un calendario marcado. La veo necesaria porque en un mundo donde la globalización es el día a día, estamos obligados a hacer esa cooperación, estamos obligados a entendernos y estamos obligados a ir en una única dirección. Y más, así nos lo pone de manifiesto el río. El río no entiende que pasada la frontera de Pont de Rei ha cambiado de estado. El río, digamos, marca un poco esa tendencia, o la cuenca marca un poco esa tendencia. Por lo tanto, estamos obligados a implementar medidas de cooperación a medio y a largo plazo. La coopération, en fait, bon, déjà, on a les structures qui sont prêtes, comme le SMEAG, le syndicat mixte Garonne-Amont, le conseil départemental du Val d'Aran. On a déjà ce relationnel. Mais après, il va falloir que l'État se mette aussi en route pour continuer à maintenir ce dynamisme de partenariat. L'État, les agences de l'eau, l'ATCHE, donc ça sera une étape supplémentaire où on a besoin vraiment d'élus référents à plus haut niveau pour pouvoir maintenir ce dynamisme et bien sûr trouver des finances derrière pour continuer cette action-là. C'est indispensable. La base de tout, c'est de financer les agents qui puissent monter ce dynamisme et faire continuer un petit peu cette première démarche qui est que le tout début, mais effectivement qu'il faut améliorer incessamment sous peu. Alors je crois que le cadre qui est initié aujourd'hui est vraiment intéressant et puis à bonne échelle. On est un groupe de 25-30 personnes aujourd'hui. Moi je pense que là pour le coup, le fait que cette coopération se relance me semble plutôt un bon format. Donc moi je dirais à suivre sur la formule qui existe, avec peut-être un petit peu plus de communication, trouver le moyen de faire connaître au grand public ce que l'on fait ici, de quelle façon on travaille, de façon collaborative avec nos collègues. Je pense que ce sera au bénéfice de tout le monde pour acculturer, faire prendre tout un chacun des problématiques liées à l'eau. Bon, c'est un travail de communication, c'est par le biais des médias, c'est par le biais de journées spécifiques qui peuvent être organisées communément entre les conseils généraux de la Haute-Garonne et du Val d'Aran, c'est entre les régions, la région Occitanie, la Catalogne. Il y a plein de choses qui peuvent être faites.